Estimadas y estimados participantes, es un gusto el podernos volver a encontrar en este su módulo de planeación educativa y diseño curricular. Vamos a trabajar un poco para esta semana, que es la semana 3, la aproximación de los fundamentos del currículo como sustento para la planificación. Con ustedes, la doctora Paula Andrea Mora Pedreros, quien es la orientadora de este módulo. De forma inicial, es importante que nosotros concibamos cuáles son las metas que se atienden dentro de este proceso formativo. Vamos a dedicarnos esta semana a analizar los procesos de planificación y su ejecución en función del conocimiento que nos permita hacer realidades del mismo. Vamos a desarrollar procesos de planificación en los centros educativos que sean cercanos a su quehacer o en los escenarios en los cuales se planteó el problema desde la semana número 1. Por supuesto que para todo este ejercicio es fundamental que cada uno de ustedes sea proactivo en el desempeño profesional, que podamos realmente vincular ese conocimiento científico con esa capacidad de gestión en las instituciones en las cuales se atienden las problemáticas dentro del proceso y la estrategia desarrollada en el módulo. ¿De qué trata esta semana? Hay varios tópicos que son importantes en el ejercicio de la planeación y del diseño curricular. La planeación está delimitada por 4 preguntas básicas en el quehacer de lo que hemos planteado. Discutir un poco sobre qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y sobre todo el marco de la evaluación. Pero luego comienzan a aparecer para nosotros ya los elementos del diseño curricular. Así que no solamente estará la distinción entre programa y programación, vinculado al ejercicio de la planeación, sino 2 tipos de modelos que serán importantes para que ustedes puedan ir desarrollando la actividad de la semana, además de un plan de estudios para los docentes. La primera de las actividades que yo les propongo para esta semana pues son unas preguntas que desarrollaremos en el foro, que al igual que las semanas anteriores nos ha permitido conocer su desempeño y su gran experiencia en tema de la captura de la información teórica que han ido desarrollando. Por eso las preguntas estarán orientadas sobre qué enseñar, cómo enseñar y aprender y qué, cuándo y cómo evaluar. Estas preguntas serán parte de los elementos de reflexión que surgen de la adecuada lectura de los materiales de la semana. Luego tenemos la tarea como segunda actividad. Para este caso vamos a trabajar la fase número 2 del aprendizaje basado en problemas, que es la investigación. Recuerden que trabajamos la semana anterior la fase de análisis, para este caso vamos a trabajar la fase de investigación. Así que igual utilizaremos un instrumento que es una matriz de planeación educativa. Esta matriz contempla varios elementos. En primer lugar está el diagnóstico, donde haremos una descripción detallada de eso que ya hemos ido concibiendo en la semana número 1 y en la semana número 2. ¿Cuál es el problema a atender? Que ya quedó enmarcado en la semana número 1 y en la semana número 2. Pero viene aquí la importancia en esta tercera y cuarta columna sobre los diseños que ustedes necesitan ir seleccionando para plantear su estrategia de diseño curricular. Entonces, ¿qué tipo de diseño desean utilizar? Supongamos, si vamos a trabajar el de Hilda Traba, pues ubicamos aquí Hilda Traba y colocaremos las etapas que están delimitadas para ese diseño. Si bajo su iniciativa usted encuentra un diseño distinto que no esté en lo contemplado dentro de los procesos estipulados para la semana o para el módulo, está en la libertad de exponerlo. Por favor, infórmelo de manera adecuada, susténtelo, pero que nos permita que todos podamos tener información pertinente y sobre todo vigente para todas las personas que necesitan conocer al respecto de este proceso. Y finalmente, en la última de las columnas, ubicamos las estrategias que permitan el seguimiento de ese diseño. ¿Cuáles van a ser esas pequeñas actividades que van a permitir que usted, etapa a etapa de lo planteado en la implantación, pueda efectivamente hacer seguimiento al diseño que haya seleccionado? ¿Cómo iniciamos este proceso?
El primer elemento para concebir y entender el proceso de la planeación y el diseño curricular es que definitivamente todos necesitamos tener un cómo, resolver un cómo enseñar y aprender. Recuerden que el proceso de enseñanza es aquel ejercicio que yo hago en la transmisión de información, pero el aprendizaje tiene que ver con la capacidad de raciocinio que yo desarrollo sobre esa información que es recibida y que verifico en la práctica. Por eso los docentes somos responsables no solamente de la primera parte desde la enseñanza, sino sobre todo que nuestros aprendientes, nuestros estudiantes, nuestros participantes realmente apropien ese ejercicio, apropien esa información, la procesen, la liguen, diría Ausubel, desde el proceso de acomodación y pasen al escenario de la aplicación. Así garantizamos que hay un aprendizaje. Este proceso requiere pues una metodología. La metodología está delimitada por unas actividades de enseñanza-aprendizaje, una secuencialización. Por eso existe también la matriz de secuencia didáctica. La secuencialización me cuenta la cantidad de actividades que voy a ir desarrollando, qué propósito va teniendo, qué elementos las constituyen, cómo las voy a evaluar, cuáles son los recursos, son algunos de los referentes que utilizamos generalmente en una secuencia didáctica. Selecciono de manera adecuada esos contenidos y esos propósitos para que efectivamente pueda tener una finalidad educativa. Con todo esto, la pregunta de ¿qué quiero evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Y cuándo voy a evaluar? Por supuesto, es cíclica. Siempre va a estar vinculada al quehacer del proceso de la planificación. Si específicamente nos enfatizamos en el qué enseñar, pues tenemos que pensar muchísimo en un contenido que tenga también una relación contextual. Un contenido que esté no solamente enfatizado en los conocimientos, sino que esté ligado a las habilidades y hábitos que tiene el contexto en el cual yo quiero generar o entregar esa enseñanza. No puedo desligarlo completamente. No es un tema simplemente de mera información. Aún en las mediaciones virtuales, la contextualización de la población es fundamental. Ligado a estos dos, pues están las normas de relación con el mundo, todo el tema de las actitudes y valores que también son importantes y que están vinculadas al acto de la enseñanza. No es solamente que se informe, sino que se tenga certeza de para qué lo está informando, qué elementos de esa información son valiosos y sobre todo, qué de esa información le construye como persona. Así, el sujeto que es informado y usted que entrega esa carga informativa, pues hacen un desarrollo de una actividad creadora. ¿Cuáles son las implicaciones de la planeación desde el que enseñar? Son tres elementos importantes. Yo debo en primer lugar seleccionar los objetivos que voy a lograr en la función de esos contenidos. Tengo que precisar esos conceptos y habilidades. Y por último, tengo que aplicar las estrategias formativas. Hay una analogía muy simple en la conjugación de estos elementos y es la taxonomía de Bloom. Ustedes que seguramente la conocen, la taxonomía de Bloom me marca de 5 a 6 competencias o etapas para el desarrollo de un proceso de aprendizaje. Bloom lo hizo desde la formulación lingüística de los verbos para dar cuenta del ciclo completo que me permita tener garantías de aprender. Entonces comienza por el ejercicio de la comprensión, de la captura de información para pasar a la comprensión hasta la evaluación. Entonces cada una de ellas está también derivada de estos procesos. Necesito seleccionar, necesito precisar o concretar para finalmente aplicar, ¿no? Así que la planeación se enfatiza en esas etapas, en dar cuenta de que cada uno de esos momentos pueda ser suplido y diseñado de manera adecuada. La planificación hace parte del contenido de la enseñanza, en primera instancia porque me permite hacer una transposición didáctica. Es decir, si yo tengo el propósito de que este ejercicio o este objeto del saber sea enseñado, tengo que buscar los elementos didácticos que me van a permitir que efectivamente eso suceda. Y ahí comienza a aparecer la vigilancia epistemológica. Es como yo puedo tener cierta distancia del objeto, pero también puedo hacer ejercicios de relacionamiento que me permitan transformar al objeto y no se pierda la esencia del saber. Tengo que ser muy hábil desde esa iniciativa.
Posteriormente, en el cuándo enseñar, pues tenemos una dosificación. La temporalidad incluye unas condiciones objetivas, una planeación adecuada, unos recursos que delimitan un proyecto curricular. Y finalmente está el cómo. Un cómo siempre va a estar vinculado a los métodos. Entonces, ¿cómo puedo utilizar diferentes tipos de métodos que me permitan a mí utilizar procedimientos didácticos adecuados y sincrónicos con el modelo que he pensado? Así, esto se vincula también con las preguntas previamente pensadas: qué, cómo y cuándo evaluar. La evaluación curricular es parte del proceso de planeación. Es un ejercicio que es continuo, que básicamente su propósito está en ir haciendo el seguimiento y la medición de todos esos elementos que se van desarrollando a lo largo de la ejecución de la planeación y del diseño curricular. Y que por supuesto me permite a mí evidenciar las modificaciones o mejoras que tengo que desarrollar para el siguiente ciclo del proceso de formación. En el seguimiento a esa evaluación curricular se sugiere definir muy bien el objeto, seleccionar los instrumentos, que es un elemento fundamental para tener certezas. La mayoría de los problemas que tenemos en la categoría de evaluación en educación se refieren a dos problemas fundamentales. Uno, no se evalúa realmente, simplemente se mide de manera subjetiva o se califica. Y dos, no hay unos instrumentos adecuados que permitan que la evaluación tenga un mayor promedio o un mayor elemento de construcción objetiva que subjetiva, aunque toda evaluación siempre tendrá componentes subjetivos. Recogemos los datos, analizamos los datos y comenzamos a difundir los resultados, que es un elemento también fundamental en la realimentación para los procesos de aprendizaje. Quiero hacer un pequeño énfasis sobre la distinción en programa y programación. El programa tiene que ver con ese documento en el cual se organizan los contenidos y la programación es la forma en que defino se va a desarrollar el aprendizaje. Aquí les he puesto una estructura macrocurricular, que es uno de los programas que utilizamos generalmente en los diseños curriculares. Tenemos los dos modelos curriculares, el de Ralph y Tyler, que son los que se ha enfatizado para esta semana. El modelo de Ralph pues es un modelo bastante enfatizado en el ejercicio de la especialización y de la intervención de la sociedad. Tiene unos objetivos que están sugeridos, tiene también filtros tanto filosóficos como psicológicos por la forma en que fue concebido. Tiene que ver muchísimo con la selección de las actividades y la organización de las mismas para que los estudiantes puedan tener una evaluación de experiencias mucho más significativas y reiteren la ciclo. Y tenemos el de Hilda y Tava. El de Hilda y Tava es un diagnóstico de necesidades, se formulan los objetivos, se selecciona el contenido, se organiza bien las actividades, se organiza las actividades y se determina el proceso que se va a evaluar. Así se elabora el currículo. También tenemos los programas docentes, un programa docente que está delimitado a través de unidades como la construcción de un módulo, asignatura, disciplina, práctica, curso académico, una investigación, permite que se haga una planeación preliminar de este tipo de contenidos y que se puedan realizar unas variantes que permitan acceder a procesos de acreditación. Los programas pueden ser sintéticos, muy cortos y específicos, pueden ser analíticos que desglosan elementos formativos importantes para la formación o pueden ser contenidos a través de guías, talleres específicos que pueden ser orientados de manera también muy puntual. Entonces tenemos aquí los sintéticos que se consignan los objetivos, los analíticos y las guías en la planificación. Finalmente, durante esta semana, lo que se ha querido en el desarrollo del proceso es que se identifiquen los componentes curriculares dentro del ejercicio de la planificación. Que veamos también durante la semana esos elementos que van a ser de impacto en el currículo y en el proceso formativo. Que veamos las particularidades que tienen cada uno de los dos modelos, el de Ralph y Tyler y el de Hilda y Tava, y que se caracterice el establecimiento de esos programas de estudio o el impacto curricular que ellos pueden tener en su práctica. Para la próxima semana tendremos experiencias de aplicación en el diseño curricular, vamos a trabajar unos principios del desarrollo curricular, vamos a tener unos modelos contemporáneos de diseño curricular, pues los dos diseños presentados esta semana están más o menos entre los años 70 a 90, que es un lazo significativo también en la construcción del proceso de la tecnología educativa para su momento.
Vamos a hacer secuenciación, estructuración funcional y vamos a trabajar muchísimos elementos de caso. Así que los invito cordialmente a disfrutar cada uno de estos espacios formativos, a contar siempre con la ayuda que puedo ofrecerlo, los mecanismos de comunicación a través del foro, a través de mensajes o a través de mi WhatsApp. Les deseo una excelente semana.